Cuando escuchas Irán, lo primero que viene a la mente no suele ser esto. No son estas montañas, ni estos desiertos infinitos, ni estas ciudades que parecen detenidas en el tiempo, porque durante años, Irán ha sido contado de una sola manera. Pero hay otra historia, una que no se ve en titulares, una que solo entiendes cuando estás aquí. Un país donde puedes pasar del caos de una megaciudad al silencio absoluto del desierto, en cuestión de horas. Donde antiguas rutas cruzan paisajes imposibles y cada rincón parece tener algo que decir. Aquí, la historia no está en los museos, está en las calles, en las paredes, en la forma en la que todo respira. Y cuanto más avanzas, más te das cuenta de algo. Nada es como lo imaginabas. Este no es el Irán que te contaron. Es el Irán que estás a punto de descubrir. Esto es Irán. Irán es el hogar de algunos de los paisajes más extremos del planeta. Un país donde las temperaturas pueden superar los 45 grados en verano y caer por debajo de 0 en invierno. En cuestión de pocos kilómetros, aquí, conviven algunos de los desiertos más duros del mundo, con montañas cubiertas de nieve. Y bosques que parecen sacados de otro continente. Más de la mitad del país está cubierto por montañas, y gran parte del resto, por desiertos y mesetas áridas. Pero lo que hace único a este lugar no es solo su geografía, es el contraste. En el norte, la humedad del mar Caspio crea paisajes verdes, casi tropicales, mientras que en el centro, el terreno se convierte en un océano de arena y sal, donde la vida parece imposible. Y en el sur, el calor es tan intenso que el aire parece detenerse. Irán no es un solo paisaje, es muchos mundos dentro de uno. Y eso es lo que hace que este viaje sea completamente impredecible. Irán no es un país pequeño, con más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados. Es uno de los países más grandes de Asia, más de 3 veces el tamaño de España. Aquí viven más de 90 millones de personas, en ciudades, pueblos y regiones donde la vida parece casi imposible. Pero lo que realmente define a Irán no es su tamaño, es su geografía. Este es uno de los países más montañosos del mundo, donde enormes cordilleras separan ciudades, culturas y formas de vida completamente distintas. En el norte, los bosques húmedos del mar Caspio crean un paisaje verde y denso, muy lejos de la imagen típica de Oriente Medio. Pero a medida que avanzas hacia el centro, todo cambia. El terreno se vuelve seco, árido, extremo. Un lugar donde, literalmente, el suelo quema. Y sin embargo, a solo unas horas de distancia, puedes encontrar montañas cubiertas de nieve, como el monte Damavand, el volcán más alto de Asia. Este contraste es constante. En Irán, puedes pasar del frío extremo al calor más intenso en el mismo día.
porque el 85% del país es árido o semiárido, pero el resto es completamente diferente. Y es precisamente esa mezcla la que hace que cada viaje aquí sea impredecible. Irán no es solo un país, es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, hace más de 2500 años. Desde aquí surgió uno de los imperios más poderosos de la historia, el Imperio Persa, un imperio tan grande que se extendía desde Egipto hasta la India. Pero lo más sorprendente es que su legado sigue presente hoy, porque en Irán la historia no está encerrada en libros, está en las calles, en la arquitectura y en cada lugar que visitas. Aquí no estás viajando solo en el espacio, estás viajando en el tiempo. En el norte de Irán existe un lugar que no parece de este mundo, un bosque tan antiguo que ya estaba aquí, cuando los primeros humanos empezaban a aparecer. Se le conoce como el bosque Hircáneo y tiene más de 25 millones de años, un lugar que ha sobrevivido a cambios climáticos, a imperios y al paso del tiempo. Aquí todo es diferente. El aire es más húmedo, los sonidos son más profundos y la luz apenas atraviesa los árboles. Caminar por este bosque es como retroceder millones de años, como si el mundo moderno nunca hubiera llegado hasta aquí, y sin embargo, esto también es Irán. En Irán, hay lugares que no se pueden entender en una sola mirada, porque aquí, la arquitectura no está pensada solo para ser vista, está pensada para cambiar. A primera hora de la mañana, cuando la luz entra en silencio, algo empieza a suceder. Los colores aparecen poco a poco, deslizándose por el suelo, subiendo por las paredes, transformando completamente el espacio. Lo que hace unos minutos era piedra, ahora parece casi irreal. Rojo, azul, naranja. La luz no solo ilumina, pinta. Y mientras te mueves, todo cambia contigo. No hay dos momentos iguales, ni dos formas de verlo. En otras mezquitas, el efecto es diferente. Aquí, la luz no entra en colores, pero la geometría lo llena todo. Patrones perfectos, simetrías imposibles, diseños pensados para perderte en ellos. No es casualidad. Durante siglos, estos espacios fueron diseñados para conectar lo visual con lo espiritual. Para hacerte sentir pequeño y al mismo tiempo parte de algo mucho más grande. Aquí, la arquitectura no es solo estructura, es luz, es tiempo y es experiencia. En medio del desierto existen las ruinas de lo que una vez fue
Uno de los imperios más poderosos del mundo. Este lugar se llama Persépolis y hace más de 2500 años fue la capital del imperio persa. Desde aquí, se gobernaba un territorio que iba desde Egipto hasta la India, pero lo más increíble es que estas piedras siguen contando su historia. En sus muros todavía se pueden ver delegaciones de diferentes pueblos, llegando con regalos en señal de paz. No era solo una ciudad, era el centro de un mundo, hasta que un día todo desapareció. Alejandro Magno la incendió y con ella terminó una era. Pero incluso hoy, Persépolis sigue en pie, como un recordatorio de lo que este lugar llegó a ser. Hay una ciudad en Irán que durante siglos fue conocida como la mitad del mundo, Isfahán. Y no era una exageración. En el siglo XVII, cuando gran parte del mundo aún estaba en desarrollo, Isfahán ya era una de las ciudades más avanzadas del planeta. En el centro de todo, esta plaza, Naksh-e-Jahan, un espacio tan grande que podía albergar mercados, ceremonias y hasta partidos de polo. Desde ese balcón, el Shah observaba todo, controlando no solo la ciudad, sino un imperio entero. Pero Isfahán no era solo poder, era belleza, llevada al extremo. Cada mosaico, cada patrón, cada detalle fue diseñado para impresionar, porque esta ciudad tenía un objetivo claro: mostrar al mundo de lo que era capaz Persia. Y lo más increíble es que todo esto no era solo decoración, era funcional: comercio, religión, política. Siglos después, la ciudad sigue viva. La gente sigue cruzando esta plaza, comprando en los mismos bazares, caminando por un lugar que ya era impresionante. Hace 400 años, por eso decían que quien veía Isfahán había visto la mitad del mundo. En el noroeste de Irán, hay un lugar que parece sacado de otro planeta, un pueblo, donde las casas no se construyen, se excavan. Se llama Khandovan y lleva habitado durante siglos. Aquí, las personas viven dentro de la roca. Estas estructuras no son decorativas, son hogares reales, con habitaciones, cocinas y vida cotidiana. Lo más sorprendente es que no fue construido por estética, sino por necesidad. Se cree que sus habitantes originales se refugiaron aquí hace siglos, escondiéndose de invasiones, y con el tiempo, lo que empezó como refugio se convirtió en una forma de vida.
Hoy, Khandovan sigue habitado, como si el tiempo se hubiera detenido. Un lugar donde la montaña no es el paisaje, es el hogar. En medio del desierto, donde todo parece vacío, existe lo que una vez fue una de las ciudades de barro más grandes del mundo, Bam. Durante más de 2000 años, este lugar fue un punto clave en las rutas comerciales, un lugar donde caravanas cruzaban el desierto, transportando seda, especias y riqueza. Toda la ciudad estaba construida con barro, murallas, torres, casas, un sistema completo, adaptado al clima extremo del desierto. Pero en 2003, todo cambió. Un terremoto devastador destruyó gran parte de la ciudad y miles de vidas. Hoy, Bam sigue en pie, no como antes, pero como recuerdo. Un lugar que demuestra lo frágil que puede ser todo, incluso después de siglos, y aún así, el desierto sigue guardando su historia. Hay un momento, cuando sales de las ciudades, en el que todo empieza a cambiar. Los edificios desaparecen, el ruido se apaga, y lo único que queda es la carretera. Una línea infinita, cruzando el desierto. Aquí, las distancias se sienten diferentes. No hay tráfico, no hay interrupciones, solo kilómetros y silencio. A veces, puedes conducir durante horas, sin cruzarte con nadie, y es en ese momento cuando empiezas a notar algo. El paisaje no está vacío, está vivo, de otra manera. Las montañas aparecen en el horizonte, las sombras cambian lentamente, y el color del suelo nunca es el mismo. Cada curva, cada recta, te lleva a un lugar completamente distinto. Pero lo más curioso es lo que pasa dentro del coche, porque cuando todo fuera es silencio, empiezas a escuchar tus propios pensamientos. Viajar por estas carreteras no es solo moverse de un lugar a otro, es una pausa, un momento, donde todo se ralentiza, donde no hay prisa y no hay distracciones, solo tú y el camino. Y es justo ahí, en medio de la nada, donde empieza el verdadero viaje. En Irán, la gente no habla árabe, hablan persa, un idioma que tiene más de 1000 años de historia y que ha sobrevivido a imperios, invasiones y cambios culturales. Lo curioso es que aunque Irán esté en Oriente Medio, su idioma no tiene raíces árabes. De hecho, está más relacionado con lenguas europeas que con las de sus países vecinos, y aún así suena completamente diferente, como si perteneciera a otro mundo. En Irán, hay lugares donde todo ocurre al mismo tiempo. Los bazares, espacios enormes, cubiertos, llenos de vida y de historia.
Aquí, no solo se compra y se vende, se habla, se negocia, se observa. Cada pasillo es diferente. Alfombras, especias, tejidos. Objetos que parecen tener siglos. Y lo más curioso es que muchos de estos mercados llevan funcionando durante generaciones. Familias enteras han trabajado en los mismos puestos durante años, incluso siglos. Pero lo que realmente define a un bazar no es lo que se vende, es el ambiente, el sonido constante, las voces, los pasos y esa sensación de que todo está ocurriendo a la vez. Perderse en un bazar no es un error, es parte de la experiencia, porque aquí, cada giro te lleva a algo nuevo. En medio de un país dominado por el calor y los paisajes áridos, existen lugares diseñados para todo lo contrario. Los jardines persas, espacios creados hace siglos con una idea muy clara: recrear una sensación de paraíso en la tierra. Aquí nada está colocado al azar y cada elemento cumple una función dentro de un diseño pensado cuidadosamente. El agua fluye en líneas perfectamente trazadas, atravesando el jardín de un extremo a otro con precisión. No es solo decoración, sino una forma de refrescar el ambiente y crear una sensación constante de movimiento. El sonido del agua también juega un papel importante, aportando calma y rompiendo el silencio del entorno exterior. Los árboles no están aquí solo por su belleza, sino porque proporcionan sombra y hacen el espacio habitable. En un clima extremo, cada rincón de sombra se convierte en un refugio necesario para poder permanecer. Caminar por estos jardines es entrar en un espacio completamente distinto al que existe fuera de sus muros. El ruido desaparece poco a poco y todo comienza a sentirse más lento, más pausado y más controlado. Pero lo más interesante no es solo lo que se ve, sino lo que estos lugares representan. Durante siglos, estos jardines simbolizaban orden, equilibrio y una forma ideal de entender el mundo. Un espacio donde todo estaba en armonía, en contraste con el caos o la dureza del entorno exterior. Por eso, no eran simples zonas decorativas, sino parte fundamental de la arquitectura y la vida cotidiana. Formaban parte de palacios, residencias y lugares importantes donde las personas buscaban calma y descanso. Eran espacios para pensar, para hablar y para detenerse en medio de un entorno que no siempre lo permitía. Después de recorrer sus ciudades, sus desiertos y sus paisajes, hay algo que empieza a quedar claro. Irán no es fácil de entender. Es un lugar lleno de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno conviven constantemente, donde cada región se siente diferente a la anterior y donde cada lugar
parece tener su propia identidad. Pero más allá de sus paisajes, hay algo que define este país por encima de todo, su capacidad de sorprender, porque nada aquí es exactamente como lo imaginabas, ni sus ciudades, ni su gente, ni su forma de vida. Y quizá ahí está lo más interesante, en descubrir que muchas veces lo que creemos saber no es toda la historia. Viajar por Irán no es solo ver lugares, es cambiar la forma en la que los ves. Es aprender a mirar más allá de la superficie y entender que cada país tiene mucho más de lo que parece. Porque al final, no se trata solo de dónde estás, sino de lo que empiezas a entender cuando llegas allí.